Hola, bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Nicolás y en este segundo video te vamos a contar quiénes fueron los campeones, los goleadores y algunos datos muy interesantes de lo que sucedió en la segunda década de la Copa Libertadores de América. La Copa Libertadores de 1970 fue la 11ª edición del torneo de clubes en la que participaron 9 países, siendo Brasil quien no envió representantes por estar aún en desacuerdo con el formato del torneo, de la misma manera que había ocurrido en el certamen anterior. El campeón vigente accedió de manera directa a las semifinales, mientras que los 18 equipos restantes iniciaron la competición desde la primera fase. El 15 de marzo se produjo la mayor goleada del certamen continental, cuando Peñarol de Uruguay superó por 11-2 a Valencia de Venezuela como local. Los 13 goles marcados en aquel día lo convierten además en el encuentro con mayor cantidad de tantos en la historia de la competición. El 21 de mayo se jugaría la primera final, donde Estudiantes de La Plata vencía por 1-0 a Peñarol, con gol de Néstor Togneri. Una semana después se disputaría el encuentro de vuelta. El resultado fue empate en 0 y así por tercera vez consecutiva, Estudiantes de La Plata se coronaría campeón nuevamente, sin perder un solo encuentro, siendo el único equipo hasta la actualidad que ha ganado 2 ediciones de la Copa Libertadores de manera invicta, ya que también había logrado la misma marca en la edición anterior. Los goleadores de esta copa fueron Francisco Bertocci de la Liga de Quito y Oscar Mas de River Plate, ambos con 9 tantos cada uno. La Copa Libertadores de 1971 tuvo a los 10 países sudamericanos como participantes. El formato del torneo se estableció con 20 equipos que disputaron la primera fase. El 17 de marzo se desató uno de los hechos más violentos en la historia de esta competencia. Jugaban Boca Juniors y Sporting Cristal. A falta de 4 minutos, el árbitro uruguayo Alejandro Otero no sancionó una supuesta falta para el equipo argentino. A partir de ese momento, la cancha fue un escenario de batalla, en la que participaron 21 de los 22 jugadores. El juez expulsó a todos los jugadores menos a Sánchez y Meléndez de Boca Juniors y a Rubiños de Sporting Cristal. El saldo, 18 expulsados, 3 hospitalizados y todos detenidos. El campeón fue Nacional de Uruguay, que superó en 3 encuentros al vigente tricampeón Estudiantes de La Plata, en la que fue la primera final repetida de la historia. Ambos cuadros se habían enfrentado en la edición de 1970. Significó el primer título para el conjunto uruguayo en la competición. Los goleadores de este certamen fueron argentinos: Luis Artime, jugando para el equipo campeón, y Raúl Castronovo para Peñarol, ambos con 10 tantos cada uno. La Copa Libertadores de 1972 tuvo nuevamente a los 10 países sudamericanos como participantes. El campeón fue Independiente de Avellaneda, que alcanzó de esta manera su tercer título en la competición. Esta edición se disputó con 19 equipos. La primera final se jugó en el Estadio Nacional de Lima, entre Universitario de Perú e Independiente de Avellaneda. Fue empate en 0. La vuelta se jugaría en el Estadio de la Doble Visera, donde Independiente, con tantos de Eduardo Maglioni, vencería por 2-1 al equipo peruano, logrando así su tercer título. Los goleadores de la Copa fueron Oswaldo Ramírez y Percy Rojas de Universitario, Teófilo Cubillas de Alianza Lima y Toninho Guerreiro de Sao Paulo, con 6 tantos cada uno. Pasamos a la Copa Libertadores de 1973. Esta edición contó con 9 países. En esta oportunidad, los 2 representantes venezolanos, Deportivo Italia y Deportivo Galicia, campeón y subcampeón respectivamente, no disputaron la competición por problemas internos en el seno de la federación de su país. El campeón fue Independiente de Avellaneda, revalidando el título logrado en la edición anterior, convirtiéndose en el primer club en conseguir 2 bicampeonatos en esta competición. De esta manera, alcanzó su 4ª estrella y superó la línea de 3 campeonatos que compartía con Estudiantes de La Plata y Peñarol, transformándose en el club con más Copa Libertadores. La primera final, en Avellaneda, fue empate en 1. La segunda fue empate en 0 en Santiago de Chile, forzando a un tercer partido que se disputó en el Estadio Centenario de Montevideo, y fue victoria para los Diablos Rojos por 2-1, con goles de Mario Mendoza y Miguel Ángel Giachelo. El goleador de la competición fue el chileno Carlos Caselli, con 9 tantos. Pasamos a la Copa Libertadores de 1974, edición que contó con 21 equipos. Nuevamente, el campeón fue Independiente,
que vencería en una tercer final disputada en Santiago de Chile por 1-0 a Sao Paulo, con gol de Ricardo el Chivo Pavoni. De esta manera los Diablos Rojos de Avellaneda lograrían su quinto título. Los goleadores de la Copa fueron los uruguayos Fernando Morena de Peñarol, Pedro Rocha y el brasilero Terto de Sao Paulo, con 7 tantos cada uno. Pasamos a la Copa Libertadores de 1975. Independiente volvió a consagrarse campeón, alcanzando su 6º título en la competición, título que significó su 4ª consagración consecutiva, lo que constituyó un récord que no ha sido superado aún por ningún otro club. Creó una mística ganadora que se extendió con Francisco Sá, Ricardo Pavoni, José Omar Pastoriza, Miguel Ángel Santoro, Ricardo Bocchini y Daniel Bertoni, pilares de los títulos de 1972 a 1975. La final se disputó ante el Club Unión Española de Chile. La primera final fue 1-0 para el equipo chileno. La segunda, 3-1 para el equipo argentino, forzando a un tercer partido de desempate que se jugó en Paraguay, ante 55.000 espectadores en el Estadio Defensores de Chaco. Fue victoria 2-0 para Independiente, con goles de Ricardo Moreno y Daniel Bertoni. Los goleadores de esta copa fueron Fernando Morena de Peñarol y Oswaldo Ramírez de Universitario, ambos con 8 tantos cada uno. Pasamos a la Copa de 1976. Cruzeiro de Brasil logra ganar el primer título, ganando la final 4-1 en Belo Horizonte ante River Plate de Argentina, siendo derrotado en el segundo encuentro por 2-1 en Buenos Aires y ganar el tercer partido en Chile por 3-2. Obteniendo además el mejor rendimiento histórico en una copa, tras ganar 11 partidos, empatar 1 y solo perder 1. También tuvieron al goleador de la competición, el brasilero Palinha, con 13 tantos. Esta edición nos dejó en el partido entre Alianza Lima y Santa Fe, disputado el 4 de abril en la capital peruana y válido por el grupo 4 de la primera fase, el tanto más rápido en la historia del certamen. Fue Félix Suárez, que convirtió un gol en apenas 6 segundos después del pitido inicial. En la Copa de 1977 se disputaron 75 partidos y se marcaron 154 goles, teniendo como goleadores a 2 argentinos, Néstor Escota, de Deportivo Cali, y Juan César Silva, de Portuguesa, con 5 tantos cada uno. El campeón fue Boca Juniors, dirigido por Juan Carlos Lorenzo. En la final se enfrentó al último campeón, al poderoso Cruzeiro de Brasil. Se disputaron 3 finales. La primera fue 1-0 para Boca Juniors, dándose el mismo resultado en la vuelta para el equipo de Belo Horizonte. El tercer partido, jugado en el Estadio Centenario, luego de finalizar 0-0, tuvo la particularidad de ser la primera final que se definió por penales, siendo a favor del equipo argentino por 5-4. Vamos a 1978. Boca vuelve a ser campeón y revalida el título anterior, consagrándose por segunda vez en la competencia, siendo este el primero que logra de manera invicta. Dada esta situación, el equipo argentino se clasificó a la Copa Libertadores de 1979 y debió haber disputado además la Copa Intercontinental de 1978 ante el Liverpool de Inglaterra. Sin embargo, ante la negativa del club inglés de viajar a Argentina, debido a que por aquel entonces se encontraba bajo la dictadura cívico-militar y la imposibilidad de hallar fechas con el común acuerdo de ambos equipos, esa copa nunca se jugó. Francisco Sá, defensor y referente del cuadro campeón, alcanzó en esta edición su 6ª consagración en el certamen. Había sido parte del plantel que se coronó en 1977 y había logrado además el tetracampeonato con Independiente entre 1972 y 1975, estableciendo un récord que hasta la actualidad no ha podido ser batido por otro futbolista. La primera final se jugaría el 23 de noviembre contra el Deportivo Cali de Colombia, dirigido por el argentino Carlos Salvador Vilardo ante 60.000 espectadores. El resultado fue empate en 0 y se definiría una semana después en la Bombonera, siendo goleada para el equipo local por 4-0, con goles de Hugo Perotti en 2 oportunidades, Ernesto Mastrangelo y Carlos Horacio Salinas. El goleador de esta copa fue nuevamente el argentino Néstor Escota, del Deportivo Cali, con 8 tantos. Así llegamos a la última edición de esta década, la copa jugada en el año 1979. En esta oportunidad nos trae un nuevo campeón, Olimpia de Paraguay, quien derrotó a Boca Juniors, ganando el encuentro en Asunción por 2-0, para luego empatar en la Bombonera y consagrarse por primera vez en su historia.
logrando convertirse luego en uno de los pocos clubes en el mundo de haber conquistado todos los campeonatos posibles en un año. Fue ganador de la Copa Intercontinental, de la Copa Interamericana, la Copa Libertadores y el torneo local, obteniendo además el primer título para un país diferente a la Argentina, Brasil o Uruguay, que hasta el momento habían predominado la Copa. El brasilero Miltao de Guaraní y el peruano Juan José Oré de Universitario fueron los goleadores de esta edición con 6 tantos cada uno. Así terminamos por contarte la segunda parte de la historia de la Copa Libertadores de América. Si te gustó el video dale like y si no estás suscripto te invitamos a hacerlo. Déjanos tu comentario y qué te parecieron las copas disputadas. Esperamos verte la década que viene.